Kickbox Online, 2025 Problema Integral. Introducción y recursos. Prepárese y un poco de café, porque estamos aprendiendo cómo ahorrar tiempo con Kickbox Online. 2025 ahora nos estamos embarcando en un problema detallado y completo en el que configuramos nuestro software en línea Kickbox creando nuestro archivo de empresa, sentando las bases de una manera similar a como una ciudad podría establecer la infraestructura sobre la que luego pueden construir la infraestructura o los cimientos de nuestro archivo Kickbox, ya sean cosas como las cuentas del libro mayor, los productos y servicios, cualquier saldo anterior de un sistema de contabilidad anterior tenemos que incorporarlo a nuestro sistema de contabilidad actual. Una vez que se establecen los cimientos de la infraestructura, comenzamos a construir sobre ella, recordando que lo que estamos tratando de construir son nuestros estados financieros y los informes relacionados, el balance general y el estado de resultados, que luego podemos construir ingresando transacciones con la ayuda y el uso de formularios, que son formularios de facturas, formularios de cheques y así sucesivamente. Estaremos ingresando formularios como si nos estuviéramos reflejando en un negocio que vende guitarras, en nuestro caso, teniendo que lidiar con el inventario, así como tener algunos artículos de servicio como lecciones de guitarra. Por lo tanto, podemos obtener una amplia gama de diferentes tipos de empresas e industrias. Ingresaremos transacciones para 2 meses de entrada de datos. Al final de esos, estaremos practicando sobre las conciliaciones bancarias. A continuación, echaremos un vistazo al proceso de elaboración de presupuestos, y a medida que lo hacemos, en cada paso del camino, analizaremos el impacto en el estado financiero, y los informes relacionados que son el balance general y el estado de resultados, teniendo en cuenta que también tocaremos cada paso del camino, cómo las fuentes bancarias podrían afectar a estas transacciones. Sin embargo, primero vamos a ingresar las transacciones sin las fuentes bancarias para que entendamos el sistema de contabilidad, luego vamos a tener otro curso o sección completa que se centrará en las fuentes bancarias en sí. Entonces, dado eso, primero debemos pensar en los recursos que podemos usar para este tipo de problema, teniendo en cuenta que Kickbox es un poco difícil en algunos aspectos en comparación con los sistemas de contabilidad anteriores, como un sistema de contabilidad de escritorio. Cuando usábamos un sistema de contabilidad de escritorio, podíamos usar cosas como archivos de copia de seguridad. Y si pudiéramos restaurar los archivos de copia de seguridad, sería más fácil para cada paso a lo largo de nuestro proceso, ya que para darle un archivo de copia de seguridad para que pueda comenzar en cualquier punto dentro del problema de práctica cuando miramos Kickbox Online, sin embargo, realmente no podemos utilizar las copias de seguridad de esa manera, para ayudarnos con nuestros propósitos de instrucción. Y, por lo tanto, la mejor manera de pasar por el proceso es de principio a fin, simplemente siguiendo todo el proceso. Sin embargo, es un proceso largo y, a menudo, es posible que desee volver a ciertos elementos dentro de un problema de práctica. Y para eso, es posible que desee usar el archivo de prueba de manejo solo para que pueda practicar una cierta cosa que se está demostrando dentro del problema de práctica. Así que echemos un vistazo a los recursos que están disponibles para nosotros, y cómo eso puede encajar en la forma en que podríamos utilizar este problema de práctica. Ahora tenemos la prueba gratuita de 30 días, eso es lo que vamos a imaginar que podríamos estar configurando para pasar por el problema de práctica, recordando que Kickbox generalmente ofrecerá una prueba gratuita de 30 días. Y uno se imaginaría que la idea dentro de Kickbox es la mente en su mente, la empresa propietaria de Kickbox está en ello es que va a introducir sus datos en el sistema. Y después de 30 días, puede ver lo maravilloso que es el software. Y ya tendrá sus datos bloqueados en el sistema y no querrá cambiarlos. Y luego comenzarás a pagar por el software después de ese punto. Lo que realmente queremos tener aquí es un sandbox que no tenga nada en él. Queremos un archivo nuevo ahora. Es posible que ya tenga acceso a Kickbox con su archivo de empresa. No queremos probar o practicar la entrada de datos con el archivo de la empresa, ya que no queremos introducir datos que no estén relacionados con la empresa dentro del archivo de la empresa. Por lo tanto, idealmente, nos gustaría tener otro archivo de la empresa, posiblemente con la ayuda y el uso de una prueba gratuita de 30 días para que podamos practicar el sistema Kickbox. Ahora también hay una prueba de manejo que puede usar para ese sistema de práctica, pero la prueba de manejo ya tiene datos. Entonces, la diferencia aquí entre la prueba de 30 días y la prueba de manejo es que si estás practicando algo no lo es.
del proceso de configuración donde sus datos ya están en el sistema. La prueba de manejo puede ser una gran herramienta. Pero si estamos practicando la configuración del archivo de la empresa desde cero, e ingresando el plan de cuentas original, por ejemplo, y los productos y servicios y demás para un nuevo negocio, entonces necesitamos un archivo de la empresa que no tenga nada en él, y eso es lo que estamos practicando a partir de este punto. Eso significa que, si estás pasando por este problema de práctica, para la primera parte del problema de práctica, por lo menos, realmente quieres tener algo, un sistema que no tenga nada en él, para que puedas seguirlo. Una vez que llegue a la mitad del problema de práctica, si puede, es posible que pueda usar la versión de prueba teniendo en cuenta que los datos no serán los mismos en nuestro archivo que en su archivo, pero aún puede practicar cosas como ingresar una factura, etcétera, dentro del archivo de prueba de manejo. Ahora también queremos señalar que este va a ser un problema muy largo y detallado, porque vamos a pasar por 2 meses de entrada de datos, así como el proceso de configuración, y luego iremos al banco, a los REC después de eso, y así sucesivamente. Eso significa que si solo tienes 30 días para hacer todo ese trabajo, tienes que hacerlo. Eso es que vamos a cubrir mucho terreno. Por lo tanto, querrá asegurarse de que si desea superar todo el problema de la práctica y solo tiene 30 días, está planificando el tiempo para que pueda revisarlo dentro de esos 30 días sin tener que pagar por el software. Y luego, con suerte, pagar por el software cuando lo vaya a utilizar para su negocio real o con sus clientes de contabilidad, va a ser la idea general. Ahora, también puede haber una versión estudiantil del software en la que el propietario de Kickbox posiblemente proporcione el software a los estudiantes, pero eso será específico para si califica como estudiante para Kickbox. Para darle ese software, sería genial, porque la mayoría de las clases de Kickbox duran más de 30 días. Así que, con suerte, en ese caso, puedes tener acceso al software durante algo así como 60 días, o algo así, tal vez 90 días, lo cual sería genial, porque entonces tendrías una cantidad suficiente de tiempo posiblemente, para revisar todo el material dentro del problema de práctica y básicamente hacerlo en orden. Una vez que lo hayas hecho en orden o hayas pasado por el problema de práctica, aún puedes usar estos recursos y volver a ciertos elementos para ver cómo hacer las cosas, y posiblemente seguir con la prueba de manejo, que ya tiene datos, pero simplemente no va a reflejar nuestros datos en nuestro problema de práctica. La única manera de hacer eso es trabajar el problema de la práctica de principio a fin, que es algo que no encontrarás en muchas áreas, porque se necesita un problema largo y completo para básicamente configurarlo. Muy bien. Y luego, por supuesto, puedes buscar descuentos. Entonces, cuando comience a comprar el software, puede hablar con su empresa de CPA o su contador o su tenedor de libros, y ver si tienen algún descuento. Para mejorar, ya sabes, comprar el software. Así que recuerda, tienes la prueba gratuita de 30 días como opción. Tienes la versión gratuita para estudiantes, posiblemente si calificas como estudiante, tienes la prueba de manejo gratuita, que está disponible para todos, y luego tenemos descuentos que puedes ir a un distribuidor de Kickbox o a tu contador para preguntar, teniendo en cuenta que si estás usando la prueba de 30 días para practicar, por lo general, debes asegurarte de que esto esté activado en este momento. Si ya tiene un archivo de Kickbox, tal vez aún pueda obtener una prueba gratuita de 30 días, porque Kickbox Online es vendido por la empresa. Así que vas a configurar un nuevo archivo de empresa. Porque el punto es que desea comenzar sin nada en el archivo de la empresa, y tener un sandbox que no tenga nada en él, para que pueda usarlo para practicar. Ahora, te va a asustar cuando vayas a la prueba de 30 días aquí, porque va a cambiar los precios abajo y aumentar los precios. Entonces, cuando realmente compras el software, normalmente no quieres hacer una prueba de 30 días, porque después de los 30 días, te cobrarán mucho más por mes. Eso no es bueno. Lo que desea hacer es usar la prueba de 30 días para practicar y luego, con suerte, ir a su contador o configurar un archivo con el cargo mensual más bajo posible cuando compre el software. Será la idea general. Así que asegúrese de que cumple con los requisitos y de que no debe usar la prueba de 30 días, pero también asegúrese de que no se vea obligado a comprar la prueba de 30 días posiblemente por una tarifa mensual más alta. Si no está entendiendo exactamente cómo va a funcionar el proceso, está bien, entonces la versión gratuita para estudiantes, así que, de nuevo, puedes buscar.
La mejor manera de buscar la versión para estudiantes, para mí, por lo general, es simplemente escribir, ya sabes, la versión gratuita para estudiantes, y luego mirar los recursos. Si estás, por ejemplo, en una institución calificada, es posible que puedas obtener acceso a eso, lo que podría darte más de, digamos, 30 días para practicar con un archivo. Ahora la prueba de manejo es el diseño y paisajismo de Craigs. La forma más fácil de encontrar este recurso es básicamente escribirlo en el navegador. Te lo mostraré en breve. Así que volveremos a estos en breve. Y luego, si desea comprar el software, entonces, por supuesto, desea preguntar, posiblemente nuevamente, a su asiento, su empresa de CPA, su contador, podrían tener algunas opciones, porque Kickbox es un software bastante utilizado. Por lo tanto, si se trata de un ataque, cualquiera que se ocupe de la contabilidad, los preparadores de impuestos, los tenedores de libros y las empresas de CPA posiblemente tenga alguna idea de lo que está sucediendo con la estructura de precios y así sucesivamente con Kickbox, o posiblemente pueda comprarlo a través de ellos, con suerte obteniendo el precio más bajo posible mensualmente. Bien, ahora estoy saltando en línea aquí para poder ver esto un poco más de detalle. Así que esto es Intuit.com. Ahora Intuit es el propietario de Kickbox. Cuando voy a su sitio web, me gusta ir a Intuit.com a pesar de que Intuit posee varios softwares diferentes, pero por lo general tienen esta parte en la parte superior, que luego puede llevarme a Kickbox. Eso significa que me ayuda a saber dónde estoy. Podrías escribir solo Kickbox.com, pero como me dije, me gusta comenzar por el final, y luego, cuando estoy en Kickbox, me gusta ir al final de la página. Observe que lo que tiene aquí es que está tratando de venderle el Kickbox aquí mismo, pero no tiene el interruptor para la prueba gratuita de 30 días aquí. Y Kickbox tiene varios productos de Kickbox, por lo que todavía es un poco confuso si estamos hablando de Kickbox Desktop o Kickbox Online. ¿De qué tipo de Kickbox estamos hablando? Ahora, normalmente, van a vender Kickbox en línea en estos días, porque ese es su valor predeterminado que les gustaría vender al menos a pequeñas y medianas empresas, y luego a empresas más grandes. Posiblemente todavía podría usar la versión de escritorio para la versión empresarial, pero me gusta ir hasta el final solo para asegurarme de saber dónde estoy, porque la parte inferior de la página ha sido la misma durante algún tiempo, enumerando los productos. Así que esto ha sido aquí abajo. No ha cambiado en años, básicamente. Y luego puedo decir, está bien, quiero asegurarme de que estoy buscando Kickbox Online. Vaya a Kickbox Online aquí, y luego, cuando me desplazo hacia abajo, ahora, aparece ese interruptor. Si no ve aparecer ese interruptor, entonces, vaya a la parte inferior de la página, búsquelo de esa manera. O si aún no lo ves, tal vez lo encuentren en el sitio web en alguna parte. Hace años que no lo logran. Siempre ha sido que podrías encontrarlo de esta manera, pero si lo cambian, entonces tal vez podrías hacer una búsqueda simple, como una búsqueda en Google de Kickbox Online, prueba gratuita de 30 días y generalmente puedes encontrarlo de esa manera. Si no puedes encontrarlo de esta manera. Ahora, recuerden, si miro esto, observe los precios aquí abajo, si cambio hacia la derecha, cambia los precios. Eso da miedo, pero no nos lo creemos. Estamos tratando de obtener una prueba gratuita de 30 días para que podamos practicar con él cuando lo compremos. Posiblemente queremos hablar con nuestra firma de CPA y demás, o nuestro contador o tenedor de libros para esperar obtener la mejor oferta. Entonces podrías elegir el plan. Por lo general, vamos a usar el plan Plus en nuestro archivo de empresa de muestra, porque queremos usar el inventario y practicar el inventario. En la práctica, si no tiene inventario, tal vez pueda salirse con la suya con lo esencial, o posiblemente incluso con el simple comienzo. Pero, de nuevo, hemos cubierto eso. Hemos hablado de eso en cursos o secciones anteriores, así que no quiero entrar en demasiados detalles. Vamos a estar practicando en este, porque tiene el inventario y luego el avanzado suele ser como las necesidades de la especialidad. Hablaremos más sobre eso más adelante, pero ahí es donde está la prueba gratuita de 30 días, debe alternar esto para obtener la prueba gratuita de 30 días. Cuando lo elijas, te volverá a asustar con los precios. Voy a seguir sin nómina. La nómina suele ser otro tipo de característica adicional. Por lo tanto, podemos continuar sin nómina, a menos que pueda obtener un periodo de prueba para la nómina, y luego tenga su información, donde, si tiene una cuenta, puede iniciar sesión. Es posible que aún pueda acceder a la prueba de 30 días, incluso sin, como una cuenta diferente, porque es un archivo de empresa diferente, por lo que es posible que aún tenga acceso a él. O si no tiene ninguna cuenta configurada, tendría que configurar, por ejemplo, posiblemente una cuenta de Kickbox. También puede probar si tiene una versión de contadores en lugar de no una versión de cuentas. No quiero entrar en eso ahora, pero esa va a ser la idea general. Entonces, si voy a la otra cosa que puede hacer es buscar la versión del archivo del estudiante, que básicamente escribí en el navegador.
Encuéntrame estudiante en línea de Kickbox. Y deberías. Capaz de encontrar algo de información al respecto. Averigüe cómo registrar una versión activa de 5 meses para que sea una versión de prueba para estudiantes de 5 meses. Esta es la versión de escritorio. Así que nos gustaría tener el en línea, creo que también tienen uno en línea. Pero en cualquier caso, lo que puedes buscar la versión para estudiantes, que sería una cosa similar. Es solo que podría obtener un periodo de tiempo más largo, lo cual sería genial. Y luego este es el escritorio, la forma más fácil de buscar el Kickbox, la versión de prueba de Kickbox, que es el archivo de muestra de la empresa que ya tiene cosas y está disponible para todos, es buscar la versión de prueba de Kickbox online. Y luego por lo general vas a buscar algo que tenga intuit.com en la URL. Aquí está la prueba de manejo para mí. Elegiría la versión de Estados Unidos, y luego verificaría que no soy un robot si me preguntan sobre eso. Y el archivo de prueba de manejo es una empresa de muestra, Craig's Design and Landscaping. Ahora, lo que es un poco raro, un poco extraño con esta prueba de manejo es que básicamente no estás registrado, como, no tuve que iniciar sesión para ingresar a la prueba de manejo, lo que creo que eso significa que Intuit básicamente me ve como si estuviera iniciando sesión usando mi navegador como la empresa demuestra iniciar sesión o iniciar sesión. El problema con eso es que tal vez quiera estar en el archivo de mi empresa, o en el archivo de mi empresa de práctica que he configurado con una prueba gratuita de 30 días o algo así, mientras lo estoy practicando, y estar registrado en el archivo de la empresa de muestra. Eso podría ser un problema si está en el mismo navegador y necesita 2 inicios de sesión separados. Por lo tanto, si está, por ejemplo, en el archivo de su propia empresa en el que inició sesión con sus credenciales y desea iniciar sesión en este archivo, el archivo de muestra, puede abrir un navegador diferente o usar la ventana de incógnito. Seleccionando el menú desplegable de aquí, voy a decir incógnito. Así es como lo harías estoy en Google Chrome. La mayoría de los navegadores como Edge y demás, tienen una ventana de incógnito. Y debido a que no hay cookies aquí, debería poder abrir el archivo de empresa de muestra aquí, incluso cuando tengo otro archivo de empresa abierto aquí. Esa va a ser la idea. Así que eso es algo a tener en cuenta. Recuerde que este archivo de empresa, al ser un archivo de empresa de muestra, básicamente se actualizará cada vez que cierre la sesión y vuelva a entrar en él. Eso significa que este archivo de la empresa no es ideal para problemas de práctica prolongados, porque no puedo ingresar una serie de información que no se eliminará. Ese es el problema número 1 y número 2, no puedo ingresar la información inicial porque ya tiene datos, ¿verdad? No puedo establecerme, así que si voy a los informes, por ejemplo, y abro el balance, ya tenemos un balance, lo que significa que ya se han sentado las bases, es decir, que ya tenemos el plan de cuentas. Ya tenemos los productos y servicios configurados, así que realmente no puedo practicar esas cosas aquí. Ya está hecho. Por lo tanto, este archivo de empresa es ideal para la navegación. Si quiero practicar la navegación o la entrada de datos en un sistema que ya se ha configurado. Pero si quiero practicar la configuración del sistema, ahí es cuando necesito el nuevo archivo de la empresa. Entonces, en nuestro problema de práctica larga, si desea seguir el proceso de configuración, configure un nuevo archivo de la empresa, ingrese el plan de cuentas, ingrese los productos y servicios desde cero e ingrese los saldos iniciales como si fueran de un sistema de contabilidad anterior. Al menos esa parte del problema de la práctica. Si realmente desea realizar la entrada de datos, necesitará un espacio aislado que no sea el espacio aislado. Vas a decir, necesitas un nuevo archivo de la empresa sin nada en él. Ahora, cuando llegues a la última parte del problema de la práctica, cuando ingresemos facturas, etc., entonces posiblemente puedas salirte con la tuya al menos yendo a este archivo de la empresa. No tendrás la misma información. No venderemos las mismas cosas y demás, pero puedes hacerte una idea de la duplicación de la entrada de datos, como una factura. Puede introducir una factura aquí que reflejará la factura que estamos introduciendo. Entonces, en resumen, la mejor manera de superar el problema de la práctica de principio a fin, asegurándote de tener suficiente tiempo para practicar, una cantidad suficiente al día, para que puedas superarlo en 30 días. Sin embargo, si tienes 30 días para practicar, si ya has pasado por el problema de práctica, y simplemente quieres usarlo como una herramienta de referencia. Luego la primera parte del problema de práctica, ¿realmente te gustaría tener suficiente tiempo para completar esa parte,
Pero la segunda parte del problema de práctica, podría salirte con la tuya básicamente, más o menos seguir. Junto con el tipo de acciones similares con un archivo establecido que ya está configurado, como el diseño y el paisajismo de Craigs, simplemente no tendrá los datos secuenciales en él, y no podrá hacer cosas como conciliaciones bancarias en este archivo de la empresa, porque no tendrá el mismo tipo de datos cuando usemos un extracto bancario simulado real. Muy bien, esa es la idea general. Profundizaremos más en ello en futuras presentaciones. Estoy